Buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos nuevamente aquí a esta casa tan cálida, Miraflores TV Digital, que me acoge con tanto cariño y que me permite llegar donde todos ustedes, colegas, amigos, alumnos, mis alumnos de SAN, otros amigos también, del Colegio de Psicólogos. Muchísimas gracias y muchas gracias por las felicitaciones, por las sugerencias de casos también que me dan, que hace que yo vaya también incorporando nuevas cosas de todas las que tengo yo aquí, en todos los años que he estado trabajando en diversas instituciones. Bueno, como ustedes habrán visto, o algunos habrán visto en el Face que había publicado, esta noche deseo tratar un tema que lo mordisqué, como se dice un poco, ¿no? Un poquito cuando hablé con un colega de terapias que había hecho terapia gestáltica, y después él hizo también terapia de psicosomática con un profesor francés que vino acá, o lo hizo online creo, y hablamos sobre enfermedades y psicología desde el punto de vista psicosomático, pero ahí no tratamos tan directamente. Esta noche yo había propuesto conversar sobre psico-oncología, una especialidad psicológica, así como hay psicocardiología, ¿no? Y quería tratar el tema de prevención, qué cosa es lo que se hace actualmente, qué se ha hecho, cómo se ha avanzado, qué tipo de prevenciones hay, después el diagnóstico, el tipo de diagnóstico psicológico si hay. Yo tengo aquí, estaba recordando, hablaba desde el año 1983 que hice un curso de adiestramiento en oncología en Buenos Aires. En el año 83, sí que soy viejo, 83, 80, 20, 40 años, 38, 30 y tantos años ya. Bueno, ¿qué cosa hay en el diagnóstico? Y casualmente, en esa parte, ya después les voy a mencionar la comunicación que tuve con Londres, con H.J. Eisen, uno de los gurús, de los tremendos psicólogos que hemos estudiado todos los psicólogos, a Eisen, creador de un test psicológico, inclusive teoría también de la personalidad y técnicas que él sacó psicoterapéuticas. Y después la intervención. ¿Qué tipo de intervención psicológica hay? ¿No? Los diferentes tipos de intervención psicológica, para soporte, como coadyuvante también, y ahí hay algo interesante, el grupo de Simonton, el mismo grupo de Grossman Matichek con Eisen y otros más. Bernie Siegel me parece también en Estados Unidos, creo que es él, con las pacientes de cáncer de mama y los grupos de apoyo y el tratamiento que surge ahí. Entonces, eso es el tema hoy día. Y entonces yo dije, tengo que invitar pues a alguien que tenga peso, que tenga una figura. Y entonces me pude contactar, ya yo me había comunicado con ella, y la había conocido, y es la presidenta de la Sociedad Peruana de Psico-Oncología, nada más, imagínense. Así que, mis queridos amigos, a mi querida invitada, Lorena, te iba a decir, Laura Pacheco, le voy a dar para que ella unas palabritas, salude a toda esta gente que nos está siguiendo, Laura, y puedes dirigirte acá, hablar con ellos y decirles algunas palabritas. Bienvenida, Laura, primero a mi espacio que te acoge con mucho cariño. Muchísimas gracias, doctor. Para mí de verdad es un privilegio estar en este programa, compartir con usted. Ya antes hemos tenido la oportunidad de hablar y de trabajar, de vincularnos respecto a este tema de la psico-oncología, y de verdad me da mucho gusto estar aquí. Espero estar a la altura de todo lo que usted ha dicho. Conversar. Sí, es un conversar, como usted dice, y bueno, intercambiar un poco las experiencias, tanto de parte suya como la mía, respecto a este tema de psico-oncología, ¿no? Magnífico, muchísimas gracias, Laura. Para que te conozcan un poco más, ¿cómo te aproximas tú, para que ellos sepan acá, mis queridos, la querida audiencia que tengo, ¿cómo te aproximas tú a la oncología y a la psico-oncología? A ver si puedes decirles algunas palabras.
La primera experiencia fue en el colegio, en una labor preventiva que hacía la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, que nos dio una charla respecto a lo que era el cáncer. Recuerdo claramente toda la explicación que nos hicieron de manera muy didáctica, cómo las células se reproducen cuando se genera el cáncer. A mí me impactó, pero fue una primera impresión. ¿Estabas en el colegio ahí? Estaba en el colegio, en secundaria. Luego, la segunda experiencia ha sido ya de manera vivencial pasar por la enfermedad. ¿Tú misma? Sí, me tocó pasar por la enfermedad y ya había terminado la carrera, obviamente. ¿De psicología? De psicología. Tengo un gran maestro, el doctor Julián Aparicio. Él me apoyó en este Julián Aparicio, Garrido, claro, excelente, sí, un maestro, realmente ¿Él de un dónde maestro. Él es español. Español, ¿no es cierto? Sí, Claro, sí, fue lo mi conozco. profesor en la Facultad de Psicología en la Universidad Villarreal. Sí, Lindo, Julián Aparicio. como persona y como profesional. Claro. Él me ayudó a sobrellevar la enfermedad, porque cuando a mí me dio, decir cáncer era decir me muero. Sí, pues. Pasé por la experiencia felizmente. ¿Cuántos años de eso? 27 más o menos. ¿Hace 27 sí, años? Sí. Ay, qué buena experiencia. Entonces, esa experiencia, o sea, vivirla, me comprometió un poco más con este tema, aunque yo me había ido más a la línea educativa, es más, trabajo en colegios, pero la experiencia me sirvió porque cuando trabajé para el Ministerio de Educación, tuve la experiencia de llevar las carpas y los equipos de los hospitales a centros educativos para hacer labor de prevención. No propiamente, no específicamente psico-oncología, pero sí labor preventiva en todas las áreas. En todas las áreas de salud. Sí. En el colegio donde actualmente trabajo sí pude llevar el tema del cáncer en los congresos de escuelas de padres que hacíamos, le estoy hablando de 4 o 5 años, hasta más de pronto. Y había era enfermero del INEN, hasta ahora labora ahí, Abel Limachi, que estaba encargado de todo lo que es prevención. Entonces con él tuvimos oportunidades incluso de participar en capacitaciones a docentes para trabajar este tema del cáncer en el colegio. Me siguió apasionando el tema, pero yo seguía más en la labor de prevención, hasta que me invitaron a participar de la sociedad, ¿no? Ingresé a la Sociedad Peruana de Psico-Oncología y bueno, por muchos años hemos seguido haciendo trabajo como un miembro más. Y bueno, hace 2 gestiones he tenido la Secretaría de Organización y para este año me ha tocado la difícil tarea de dirigir la sociedad. Lo he asumido con mucha responsabilidad. Espero cubrir las expectativas de quienes me propusieron en la lista y siento que hay mucho que hacer. Sí, para mí la prioridad es prevención, pero como usted dice, el diagnóstico, la intervención, los cuidados paliativos son temas que también se hacen urgencia. Muy bien, muchísimas gracias. Ya conocieron entonces, mis queridos amigos, a la doctora Laura Pacheco. Entonces, ella tiene todo un trayecto en trabajo, haciendo campañas de prevención, excelente. Entonces, vamos por partes entonces, Laurita. ¿Vale? A ver, quisiera conversar en lo que es prevención, y ahí tú tienes experiencia excelente. ¿Hasta dónde se ha llegado y cómo estructuras un programa de prevención para cáncer? Lo que hacen a cada rato, posiblemente tú, ¿de cuántos años? ¿Cómo lo haces? A ver, a nivel general, podríamos decir que los lineamientos de cáncer van un poco en función a las estadísticas que tenemos. O sea, tenemos tanta implicancia en la enfermedad y de qué manera debemos de ir abordando eso, ¿no? Pero el tema de prevención todavía es un tema que está, como se dice, con muchas limitaciones, porque si bien es cierto, en las políticas educativas, en las políticas de salud, se plantean programas que van a abordar eso, el terminal de eso no es tan concluyente y convincente como cuando se plantea en el papel. Por decir, elaboramos un programa de difusión, por ejemplo, ¿no? Se hace la propuesta, se elabora el material. A la hora de que ese material de difusión deba llegar a cubrir una gran población, eso se diluye en el camino.
¿no? Entonces, y eso mismo pasa también en educación, los programas tutoriales, los programas que ahora se llaman programas de convivencia, abordan, no puntualmente como cáncer, pero sí la propuesta de estilos de vida saludable, la propuesta de manejo de emociones, de control de impulsividad, de autorregulación, de disciplina, deberían de apuntar a tener una convivencia sana, una convivencia pacífica, pero sin embargo llegamos al colegio y nos damos cuenta de que... ¿A qué colegio? ¿Al colegio? A los colegios en general. Y nos trabajan damos en la sociedad con varios colegios. Claro, los programas se hacen para trabajarlos en los colegios. El Ministerio mismo de Educación plantea toda una propuesta de estilos de vida saludable, de convivencia armónica, pero que en el día a día vemos que eso encuentra muchas trabas porque las dinámicas familiares son complejas, el lidiar todos los días con los alumnos ya no es con los estudiantes no es tan sencillo como lo era antes. Entonces, el programa de prevención que promueve manejo de emociones, que promueve estilos de vida saludable, ejercicios físicos, kioscos saludables, o en las universidades también universidades saludables, en concreto no se cumple tal cual lo planteamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que impide eso? Hay muchos factores, muchos factores. En el colegio, por ejemplo, que los programas tutoriales a veces no están tan centrados no se le está dando la relevancia que se debe. Entonces se toca el tema, pero sin reafirmar y sin lograr que el alumno internalice lo que queremos. Entonces, por eso le digo... Yo estaba pensando en eso, ¿eh? Sí. ¿Y quién instrumentaliza, quién da ese, es el profesor o quién? Claro. ¿Y cómo se entrena al entrenador, se puede decir? Es ahí el detalle, ¿no? Se hace el programa y un poco puntualizar a quien va a ejecutar las cosas, no es tanto como debiera de darse. Entonces, ¿no? Habría que capacitar primero a los profesores. Más, sí. Para que los profesores se concienticen. Y antes de la capacitación, un proceso de sensibilización. Sensibilización. Sí. Eso no solamente con el tema del cáncer, en todos los temas, ¿no? Pero planteado en el programa está. Entrando en cáncer, también ahí yo me imagino que eso tiene que estar en base a lo que se conceptualiza como que son los factores que podrían predisponer para desarrollar en el tiempo una neoplasia, un cáncer, ¿no es cierto? Claro. Sí, pero hay diferentes factores. Claro, tenemos que hablar ahí. ¿Qué cosa es vida sana, por ejemplo? ¿Qué cosa es? Es comer, alimentación, vida activa, manejo de emociones, la emoción es importantísimo, frustraciones, traumas psicológicos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que puede desembocar? Pero, ¿qué dificultad hay? Y es lo que tú me dices hacia el alumno. ¿A quiénes le dan eso? ¿Cuál es la población? ¿De qué edad son a quienes les dan estas campañas de prevención en cáncer? Los programas tutoriales van en todas las áreas, desde inicial hasta secundaria. Y como le digo, las universidades también están entrando en esto. Pero yo me imagino... El tema es que para prevención tenemos que abordar dos cosas. Factores de riesgo y factores de protección. Dentro de los factores de riesgo tenemos el consumo del tabaco, el consumo del alcohol, el hecho de no protegerse de la luz solar, por ejemplo, ¿no? La exposición demasiado. Esas cosas básicas están en los programas tutoriales. Y eso a un chico de 10, 11 años es bien difícil motivarlo para que se sensibilice por esos temas. Claro. Hay que crear programas que sean casi como juegos. Habría que ser muy lúdico. Mira ahora los programas en televisión o internet, todo lo que hacen para poder dar Hay una contrapartida en ese elemento. Nos es más sencillo trabajarlo con los niveles de inicial, por ejemplo. Pero eso, si hablamos de educación, cuando hablamos del tema de salud en los hospitales, la forma de prevenir están en los psicoeducativos que se trabajan. Bueno, en hospitales eso es otra cosa, claro, pero ahí también hay una limitación. Definitivamente los psicólogos
no está en la dimensión de la demanda, ¿no? Entonces es Sí, bien pues, limitado. Estaba yo el año pasado en una mesa redonda compartiendo la mesa, dirigía la mesa el director del Hospital de Enfermedades Neoplásicas, y él decía... ¿Quién es ahora? ¿Vallejos? No, Carlitos... Vallejos está el año pasado. El año pasado Carlos Vallejos. Ahora, sí. ¿Quién? Una mujer creo que está ahora, me parece, es una doctora. Bueno, no importa. Ahorita, ya. sí. Pero el año pasado el doctor decía, ¿no? Yo tengo que potenciar al hospital en equipamiento, tengo que potenciar al hospital en médicos, en personal, tengo que terminar un pabellón de cuidados paliativos, nos decía, que estaba en construcción. ¿Por qué tengo que contratar más psicólogos? Decía que tienen 11 psicólogos para una atención diaria de 1.500 pacientes. Entonces, en salud es sobredimensionada la demanda y los recursos son escasos. Bueno, mira, yo he trabajado muchos años con oncólogos. Yo he sido gerente acá en el Perú de una línea internacional, europea, para el tratamiento del cáncer. Los conozco a todos. Y no tengo ningún empacho de decirle, la orientación en neoplásicas, en el hospital de neoplásicas, es eminentemente biologista. La importancia que le dan a la psicología está ahí, sí, claro. He ido a conversar con los de psicología y no tienen la relevancia que deberían de tener. Ahora se está tomando más en cuenta. Es más, justamente... Pero 11 para una población, ahí nomás, por eso, ¿qué cosas hacen ahí? La mesa redonda era un poco para plantear por qué la necesidad de psicooncología, ¿no? Claro. Y le decíamos al doctor, a un paciente, en el prediagnóstico nomás, cuando tiene la sospecha de que pueda tener cáncer, le cambia la vida. Le dan el diagnóstico y peor todavía, ¿no? Y hay no médicos es el paciente, y médicos, ¿eh? es a la familia. Hay médicos que incluso están orientados, dicen, porque muchos hacen especialidades en Estados Unidos, pero es otra cultura. Sí. Entonces aquí, como dicen, sin anestesia, le dicen, usted tiene cáncer, pues tiene un cáncer. Yo no sé si le sale una conducta sádica, una conducta irresponsable. Eso es iatrogenia. Iatrogenia es crear enfermedad en un paciente. Yo he manejado eso en el hospital del empleado. La capacidad de empatía que debe tener el médico para dar la noticia a su paciente de que tiene una neoplasia. Y eso va al respeto a la persona. Ese trabajo, por ejemplo, es del psicooncólogo. Claro. Es más, ahora no solamente para orientar esa forma de comunicación de diagnóstico, también para dar soporte al personal que trabaja en el centro médico, porque definitivamente es una enfermedad muy dolorosa que afecta al paciente, afecta a la familia, pero también el médico tratante de todas maneras. Produce un desgaste tremendo. El síndrome de burnout. De burnout, sí. ¿no? El burnout en el equipo que interviene. Sí. Y muchas veces el lavarse las manos, como dices, ya no hay nada que hacer, pues, ¿no? Llévenselo a su casa porque ya acá no podemos hacer nada. De pronto eso sale de la boca, pero ¿cómo queda uno? Se dice de una manera, pero es un mecanismo de defensa. Sí. Para mí es un mecanismo, porque es incompetente, y tiene que ser, para poder hacer algo más. Entonces ahí es donde hay que cambiar a mis queridos amigos oncólogos. Hay médicos oncólogos que son más psicólogos que muchos psicólogos. Por ejemplo, no sé si me está viendo su esposa, que creo que me sigue a veces, Ruby, el doctor Manuel Cotrina, un excelente médico oncólogo, cirujano de mama. Vigil. El Carlitos Vigil operó en mamá. Carlos Vigil operó en mamá, Carlos. El doctor Alberto Riva, un caballero, una institución ahí en el Rebagliati, jefe del servicio de oncología médica. Alberto, ya pues a ver si me puedes ver para mandarte saludos, Albertico. ¿Ya? Hemos viajado fuera del Perú, he estado en varios sitios, lo conozco, un excelente médico, que tiene manejos excelentes, y así hay otros, pero hay otros que no. Y entonces habría que darles eso que ellos han aprendido y que les ha hecho tener esa cualidad humana para una enfermedad, que yo cuando trabajaba, y ellos me conocen los oncólogos, cuando yo trabajaba ahí en la línea oncológica, la directiva que recibíamos de Europa nosotros es que decirle a los médicos oncólogos, y ellos lo sabían, lo hacían muy bien, mejor todavía,
todo tratamiento oncológico tiene que tener un punto de vista cuasi experimental, en el sentido de tener la estrictez, lo estricto. Doctor Solidoro, qué bien que era su departamento de oncología médica, ¿ya? ¿Para qué? Para probar, porque todo tratamiento debe ser de investigación, ¿va o no va? Con sus famosos protocolos de quimioterapia y los otros medios. En psicología y en psico-oncología también, cuando tenemos un paciente oncológico, yo creo que se debe de ver e investigar este procedimiento. Simonton, Skinner o cuál otro, o Eisen, digo Eisen, ¿cuál otro tratamiento va mejor? ¿Un tratamiento gestáltico, un tratamiento sistémico en lo que es terapia breve, estratégico, pero hacerlo con protocolos para convalidar? Claro. Ahí hay bastante por hacer, me está diciendo. Muchísimo. Terapia por evidencia, pues. Muchísimo. Y en cáncer, como muchas enfermedades, pero como esta enfermedad tiene una connotación todavía de muerte, aun cuando, mira tu ejemplo, ¿cuántos pacientes sobrevivientes de cáncer existen? Ahora hay bastantes. Sí. Incluso hasta tercer grado. Inclusive, claro, yo tengo una tía mía, ya falleció hace un año, creo, recién, mi tía Violeta, que ella fue operada de cáncer y le hicieron toda una reducción de ¿cómo se llama?, linfática ganglios, en el brazo, de ganglios, porque había ciertos compromisos. Sobrevivió, creo, hasta que murió, ha muerto casi más de 90 años mi tía, o sea, sobrevivió como más de 40 años su neoplasia. Entonces, es que un 70% es prevenible. Sí, y la alimentación juega un elemento importante en la prevención de cáncer. Y ahí entramos en otro. Entonces, para mí, a ver tú, prevención es varias cosas. Por ejemplo, campañas de difusión, pero para eso hay que tener la idea también, y qué es lo que podría, hipotéticamente, ocasionar un cáncer. Algunos le van a dar mucha importancia. Ahí está el doctor Pinillo, yo me acuerdo haberlo visitado a él y haberle llevado algo que me llegaban de Estados Unidos, o digo de Londres, y él creo que estudió allá, me parece inclusive, ¿ya? Él generó una coalición para trabajar. Él trabajó fuerte porque él tiene la convicción de que el cigarrillo ya está demostrado, y hay muchos estudios, pero hay otros estudios que dicen que no. Eisen mismo en Londres decía que no, que no era un factor, y que no, los estudios. Él tiene un libro, cuando me escribió de Londres me dijo: doctor Arámbulo, consígase el último libro que he publicado sobre hábitos de vida y cáncer. Fumar tabaco y cáncer, creo que se llamaba. Y ahí él hace ver que no es tan concluyente. Pues yo creo que él era un gran fumador, yo creo, y un poco a partir el viejito, de no querer pero dejarlo. Entonces, según las creencias que se tienen, según la creencia es que uno va a hacer prevención en no fumar, o en fumar poco, o no tomar alcohol, o tomar de una manera medida. Entonces, la campaña de prevención van a estar de acuerdo a la premisa que se tiene sobre qué es lo que podría. Por ejemplo, también una premisa, el manejo de las emociones, que es importantísimo, vital, tú me decías, ¿no? Y entonces, y en eso, ¿cuál es lo que subyace ahí? El manejo de experiencias traumáticas, las consecuencias de un trauma. El tema del perdón, la y el reprocesamiento en el cerebro, MDR, Z-Point, MDR sobre todo, para el tratamiento del trauma psicológico. ¿Cuántas personas viudas han fallecido después de la muerte del cónyuge? ¿Cuántas? Miles, millones, porque el trauma del duelo no lo pudieron separar, y al año, a los 2 años fallecieron. Hay otras personas que lo sobreviven 15, 20 años. Entonces, ese manejo... Hay muchos elementos, el tema de las emociones. Ahora también hablamos de los neurotransmisores, ¿no? Que también influyen muchísimo. Y es todo un conjunto, ¿no? Porque es pensamiento, emociones. El ser humano tiene varias dimensiones, pero todas se conjugan, no es que una esté aislada de otra. No hay que, exacto. Hay que también enfocarnos en el cáncer, para mí, ya para muchos también hace tiempo, no tiene una explicación unívoca. No hay, esto produce esto. No.
Hay muchas cosas. Como no hay también un tratamiento específico que le podemos dar en serie a muchos pacientes, cada uno en su individualidad, en su particular, hasta para el tema de decirle si tiene o no la enfermedad, hay quienes preferirían que no se los digan, aunque se sometan a todos los tratamientos. Claro, yo he trabajado en Padomi, en el seguro, y tenía yo la responsabilidad ahí con un equipo excelente. Me encontré ahora último en una reunión de psicoterapia breve estratégica con una colega que todavía está ahí, me dice, en Padomi, Rocío. Rocío, un saludo, así que todavía me está siguiendo por acá. Nosotros veíamos pacientes terminales, había un programa exclusivo para pacientes terminales. Yo he debido pagar en lugar que me pagaran a mí por todo lo que aprendí como experiencia trabajando con esas personas. Entonces, yo he visto muchos casos de personas en los últimos momentos y cómo manejan de cuántas diversas maneras sus últimos segundos, minutos, horas de vida. Entonces, es importante desarrollar, antes de entrar a lo del paciente terminal, un poco antes, a despertar, y eso es lo que yo creo la psico-oncología debería, ya lo hace, paliativos. Entrar no tanto en paliativos, sino en tratamientos coadyuvantes, con la quimio, con la radioterapia, con la cirugía, a la sanación, a la curación del cáncer, ¿no? Por ejemplo, Simonton, sanar es un viaje. Un viaje. Simonton, lo sigo hace un montón, 40 años creo que con él. Lo que habla él sobre emociones y sobre todo en su centro que tiene allá, una serie de... lo que tiene él, por ejemplo, Simonton, allá en Estados Unidos, un centro inmenso, es en mucho de su tratamiento un cambio de creencias. También. ¿Qué cree el paciente sobre el cáncer? Hay muchos ¿Qué creías tú, por ejemplo, y qué te hizo cambiar? Me muero. Eso fue lo primero que se me cruzaba y decía, y mi niño está pequeñito. Y lo que mi maestro me dijo me cambió la vida, porque me dijo, mira, tú vive el día a día, porque tú no sabes si te va a matar el cáncer o saliendo de la consulta cruzas la pista y te atropella un carro y ahí nomás quedas. Y tenía toda la razón del mundo, pero eso... Pero te tuvo que llegar adentro para hacer el cambio de creencia, que no es fácil tampoco, ¿no? Pero a veces... Y lo otro, acepta el proceso de aceptación, porque uno dice, te dicen tienes cáncer y uno va negando. Acepta la enfermedad, tranza con la enfermedad, fue lo que también me indicó. De verdad que esa fue una excelente terapia que ayudó mucho al tratamiento, y lo demás fue el soporte de las personas también, ¿no? O sea, los amigos, los familiares. Creo que, yo siento que no solo fue el tratamiento médico, que todas esas cosas coadyuvaron. Por eso cuando hablamos en psico-oncología hay muchas estrategias ahora para seguir, y por eso se necesita de un personal bien calificado, de una constante preparación, una formación que todavía no tenemos en el país. Es más, solo 2 universidades tienen en la malla curricular de pregrado psico-oncología. Así, ¿no? Sí, mira, que son la UPN y la Peruana del Norte y la Universidad Unión. El resto no la tiene. Entonces, peor para el posgrado, ¿no? Claro. Entonces son especializaciones que se tienen que hacer fuera del país, pero que hay la necesidad de que se hagan acá también, ¿no? Qué bien, Laura. Mira, entonces la prevención es todas estas campañas, todo eso que se transmiten para que las personas salgan de las zonas de riesgo o de las conductas de riesgo. Eso. ¿no? Conductas de todo tipo. Prevención también es hacer un diagnóstico oportuno. Eso también es prevención, porque, como decías, hay muchas enfermedades que hasta en el 3er grado se logran curar, ¿no? Y la persona sobrevive a la enfermedad. Es más, en muchos casos, como en el mío, por ejemplo, a mí me han dado de alta de eso, que no quita que en algún momento me pueda aparecer por otro lado, pero ya, el problema que tuve, definitivamente no. Entonces, otro elemento de la prevención es hacer el diagnóstico a tiempo. Y ahí quería pasar al otro lado ya. ¿Vale? Entonces, con todas esas condiciones para las campañas de prevención, manejo de estrés, ¿no?
manejo de emociones, toda la parte psicológica, lo cotidiano de la vida, qué comes, qué respiras, ¿no? Cómo vives, físico, sus ejercicios dormir físicos, las horas necesarias, dormir, que es importantísimo, vital, ¿no? Dormir, según el ciclo circadiano que nos domina a todos nosotros, 7 o 8 horas de sueño, 5 horas, 4 horas, ya eso es malo, claro, muy malo. Claro. Bueno, entonces, por ese lado es para trabajar, y tú lo estás definiendo muy bien, en prevención, Sí. de varias cosas que se consideran. Después, ya estabas entrando en la otra parte que decía el diagnóstico. El diagnóstico, ¿qué puede hacer el psicólogo en la parte diagnóstica? El psicooncólogo. El psicooncólogo, a ver, dime tú. Ahí entra la parte psicoeducativa, ¿no? Muchas veces el paciente va haciendo un sumo esfuerzo a tomarse las pruebas, pero después no regresa ni por los resultados. Tanto es el temor, ahí entra a trabajar, la labor del psicólogo es vital, ¿no? En convencer de que si se hace un diagnóstico oportuno, pues tiene la posibilidad de salir de la enfermedad, ¿no? Entonces, ahí la labor psicoeducativa, y eso definitivamente ya es en el plano de salud, ¿no? En el centro hospitalario. Ya está. Entonces, en el diagnóstico, en preparar a las personas, llevarlas, que tengan esa conducta. Para que sea un diagnóstico oportuno. En esa parte de diagnóstico, yo quisiera añadir algo más. Sí. También, así como el diagnóstico se hace médicamente, con todas las pruebas y toda la tecnología que tenemos, también hay pruebas psicológicas que permiten identificar personalidades proclives a desarrollar una neoplasia en 10, 15 o 20 años. Y ahí casualmente está el trabajo del doctor Eysen, ¿no? Aquí tengo, fíjense, estos dos señores. Este es ya falleció. Daniel, ¿puedes enfocarme acá eso o hacer un close-up? El doctor Eysen, H.J. Eysen, uno de los grandes... La teoría de la personalidad. Teoría de la personalidad, el doctor Eysen, que tuve la gran suerte de que me contestara una carta, y ahí tengo 2 cartas con las que me estuve comunicando con él. Qué bonita, ¿no? El doctor Eysen, que trabajó junto con otro gran psicólogo de Yugoslavia, el doctor Ronald Grosak Matisek. Entre los dos desarrollaron un programa para diagnóstico y tratamiento, pero diagnóstico. Desarrolló un programa con un test psicológico que tuvo, miren, el gran desprendimiento, amabilidad de transmitírmelo. Me envió una encomienda grande con todos sus trabajos, la parte estadística, cómo se validaba, todo lo que habían hecho para las muestras, la elección de cientos, miles, 5.000, 6.000 personas a la que se les aplica, y ahí viene la parte diagnóstica, se les aplica un test psicológico creado primero por Rosa Matisek y después por el mismo Eysen, que entre los dos le dan un toque, él decía un toque más occidental, porque el otro lo hacía un toque más oriental, era un poco más largo, y permite diagnosticar los estilos de vida que pueden llevar a desarrollar un cáncer en 10, 15 o 20 años. Entonces le aplicaban el test a personas de 40 años, 35, 40 años, y después lo seguían entre 10, 15 años. ¿Vale? Y después veían quiénes habían muerto, y después veían qué tipo de personalidad tenían, 1, 2, 3 o 4, eran los 4 tipos primeros. El tipo 1 era proclive a cáncer, el tipo 2 proclive a morir de enfermedades cardiovasculares. Entonces, se apoyan primero en unos factores que consideran que podrían ser la teoría de una personalidad proclive. Entonces ahí viene la parte diagnóstica psicológica. Y yo he aplicado esa prueba en varios sitios y tengo la prueba, la hemos traducido al español, la podemos aplicar también en un muestrario, encantado también, preventiva, para que la persona pueda decir, tengo que cambiar esto. Y he dado conferencias, bueno,
te he ofrecido, yo encantado Dale. de darles a la conferencia, presentarles todo el material que tengo y mostrar cómo es la prueba, cómo se contesta, qué factores da y cuáles son la base teórica. Es una base teórica bien interesante, la que él apoya para decir, esa personalidad puede desarrollar un cáncer. Después de eso, entonces ya tenemos que en el diagnóstico, junto con los diagnósticos médicos, podemos tener por lo menos una prueba acá, también psicológica, que está muy bien validada, excelente. La estadística de Eisen era bien estricta, ¿no? ¿Cuánta plata para poder hacer un seguimiento a 1.000, 2.000, 3.000 personas, seguirlos 10, 15, 20 años, después de ver quiénes han muerto, de qué han muerto, de cáncer o no, y ver, caramba, correlaciona tremendamente con la personalidad. Entonces tiene validez la prueba. Claro. Y una serie de otros factores estadísticos. Definitivamente el tema de investigación en otros países pues es tremendo, extraordinario, es extraordinario. Pero se puede extrapolar a acá, claro que sí. Definitivamente. Y después, junto con esto, como la prueba esta también identificaba la personalidad 4, que era saludable y longeva. Entonces veía que las personas que tenían el tipo 4, el 80 o 90% estaban vivos después de 10, 15 o 20 años, en contraste con los otros. Y después va un poco más allá, y me paso entonces, todavía tenemos unos 20 minutos, y me paso después de ahorita a la parte ya de tratamiento psicológico coadyuvante para la quimioterapia, la radioterapia y todo. Y era que ellos también aquí definen y ponen una psicoterapia renovadora, creativa, renovadora, ¿no? Terapia conductual creativa, renovadora. Mira cuántos años tiene esto pues, ya. Sí. ¿Verdad? Entonces, en una terapia, ¿para qué? Porque él dice, si tenemos el diagnóstico de personalidades tipo 1 o 2, y tenemos la conformación de una personalidad tipificada 4, saludable, ¿cuál sería la conclusión? Dijeron, los 1 y 2, pasarlo a 4 y darle los patrones de personalidad de aquellos que son saludables y longevos. Y entonces ellos ahí van creando que incorporan varios modelos, hasta hipnosis profundas, para hacer cambio de creencias, pues. Eso. Lo que tú hablabas hace un momento. La reestructuración cognitiva. Exacto, una reestructuración. Sí. Entonces, el tratamiento va a ¿qué? A crear una personalidad más autónoma e independiente. No personalidades, por ejemplo, dependientes y que tienen frecuentes sentimientos desastrosos, de desamparo y de desesperanza aprendida, sí. Desesperanza y desamparo, que tienen que estar en un matrimonio desastroso, que la están maltratando o que se sienten mal, en un trabajo que tienen que vivir y no pueden y están obligados a hacerlo ahí, entran en una fase depresiva con una serie de otras cosas. Personalidades, objetos dependientes. Muy bonito eso ahí vamos a desarrollar eso. Entonces yo creo que en el cáncer hay que dar una esperanza. Tiene que ser una mirada esperanzadora, sobre todo teniendo en cuenta cuánto dolor genera, ¿no? Exacto. Y definitivamente mucho juegan en contra esos pensamientos negativos que tiene la persona para someterse al tratamiento, para poder afrontar la quimioterapia, para afrontar la radioterapia. Mira, tenemos unos saludos. Acá tengo un saludo, ya sé que me está viendo, a Costa Rica. En Costa Rica, Loli. Un gran abrazo, mi querida Loli. ¿Cuántos años? Muchísimas gracias por tus frases, ¿no? José Carlos Sánchez. José Carlos Sánchez Ramírez, excelente. Lucy Guamán, muy bueno el programa, me encanta. Esther San, muy buen programa. Saludos desde México. Ay, qué lindo, México lindo y querido. Y querido, qué lindo México. Fin de semana. Lenin Gorrillo,
tu anterior presidente, Lenin. Él ha sido el presidente de la sociedad. Lo está viendo. Excelente. ¿No? Lenin, tú deberías estar acá también con nosotros, los tres acá. Sí. Pero él vive, pues, es pituco, pues, en La Molina. Entonces es muy tarde para salir acá, mi querido Lenin, pero encantadísimo de poder saludarte. Un saludo, doctor. Ahí está, míralo ahí te está mirando, en esta cámara de acá. Ya, un saludo al doctor Lenin, al doctor Lescano, excelentes. Paz Presidente. A Sarita Honorio, que es la fundadora. Ah, mira, sí, ¿no? Sí, ella sacó adelante la sociedad. Por ella estoy yo en la sociedad también. Ella ¿Cómo se llama? Sara Honorio Villarreal. Psicóloga. Psicóloga. ¿De dónde es ella? ¿De qué universidad? ¿Se acuerdas? No. San Marcos. Ah, de San Marcos, ¿no? Ah, Lenin también es de San Marcos, pues. También, sí, claro, claro. ¿Y trabaja ella también ahora en algún sitio? Estuvo en Alemania hace poco que ha venido a Perú. Bueno, ahorita está en la consulta particular, pero sí. ¿Y hace psico-oncología? Sí, sí. Un gran saludo, caramba. Qué bien, qué bien. Habrá que hacer una reunión para todos. Para su incorporación. Felices de tener todos los aportes que usted... Muy bien. Aquí, ¿qué cosa hay? A ver. ¿Aló? ¿Alguien me está hablando? No. Acá me estaba poniendo no sé qué cosa, mi amigo. Está jugando acá Daniel ahí conmigo. Bueno, entonces, ¿a qué voy con esto contigo? Que me parece que sería algo muy interesante construir un modelo de intervención psico-oncológica peruano. Haciendo, si lo hizo Eisen, seguir ese ejemplo. Adecuarlo, definitivamente es una realidad diferente, pero hay patrones que nos pueden porque en la época de él, pues, no había mindfulness, no creo. Z-Point, aunque EMDR sí, porque EMDR tiene 30 años ya, ¿no? Aquí es nuevo, pero allá es, sí, pues, claro, tiene muchos años. Pero no aplicado a neoplasia, yo creo que hay que adecuarlo. Z-Point sí se puede adecuar perfectamente, porque es el cambio de emociones, y se trabaja exclusivamente con las emociones. Y mis queridos amigos, ya el día martes estuve dando una charla en el Colegio de Psicólogos, y fue una psicóloga, una colega joven, que está haciendo un doctorado y quiere su tesis hacerla, parece que la va a hacer con Z-Point, para darle validez. Entonces, yo voy a hacer un seminario formativo para psicólogos con Z-Point, y lo voy a hacer para que el psicólogo pueda aplicar la técnica, que es como MDR, se aprende en poco tiempo. Después sí hay que tener el expertise, ¿no? Ya va a ser 3 meses, cada mes 2 fines de semana, en cada mes 2 sábados y 2 domingos. O sea, son 2 sábados y 2 domingos en el mes, cada 15 días, vamos a ver, y 3 meses. Y ahí Z-Point trabaja mucho con la voz, porque nosotros tenemos que hacer el cambio de la persona, guiándola, hablando, dando ciertas indicaciones, y el paciente va a seguir. Entonces hay que aprender a modular la voz para llegar. Es muy posible que comience, ya tengo 4 psicólogos que quieren hacer el entrenamiento en Z-Point. Ya el local ya lo estoy viendo, no quisiera más de 10, 12 personas, ¿no? Si me llaman por teléfono, yo encantado de poder ofrecerles la capacitación y ver si lo podemos aplicar en pacientes oncológicos también, ¿no? Ahí, y ver cómo vamos consolidando y formando un grupo que haga intervención psicoterapéutica coadyuvante a la psicoterapia, o digo a la terapia médica, a cirugía, a quimioterapia, a radioterapia, ¿no? Y yo creo que de ahí podemos aportar bastante. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Tantas cosas más que tenemos. El cambio de creencia sobre el cáncer es algo que la persona tiene alguna resistencia, porque eso lo hemos aprendido desde muy chicos.
el miedo que está ahí es tremendo. Hay muchos mitos. Por ejemplo, el pensar que si me operan peor se expande, sí. y entonces, ¿cómo convences al paciente de que tiene que someterse a la operación? Sí, ¿no? pues, Entonces, hay muchas cosas. Ahí está. Sí. Yo me acuerdo, cuando estuve en México haciendo un curso, estuve un mes de oncología, me traje un tríptico, era una cosa grande así, no tríptico, ¿cómo le llaman? Como se pasaban las hojas así. ¿Rotafolio? Como un rotafolio así grande, que en el lado que veía al paciente, para 4 o 6 personas, y acá yo veía lo mismo, lo iba leyendo acá en una ayuda de memoria, y ahí al otro lado salía para los demás. Pero era para capacitar a los pacientes que van a recibir recién quimioterapia. Y se los explicaba con unos dibujos muy bonitos. Yo creo que se lo obsequié a alguien de oncología, no me acuerdo a dónde, no sé si lo tengo en la casa. Claro, hay precisiones que no te las va a dar el médico. Por ejemplo, yo recuerdo cuando tenía que ir a las sesiones de radioterapia, porque a mí no me dieron quimio, me dieron radiaciones. Me decía, cuida mucho de mantener los labios bien cerrados, protégete los ojos. Eso no te lo dice el médico. El Para técnico, un momentito, el psicólogo, mi maestro, ¿sí, no? mi maestro puntualmente, hasta las cosas que debería de comer después de las radiaciones, cómo cuidar la piel. Bastante líquido parece, ¿no? Una hidratación buena se necesita, como en quimio también. Sí. La sábila, el aloe. El aloe, ¿no? Porque, claro, es un segundo de radiación, pero la piel te quema como que por todo el día, ¿no? El calor se siente por todo el día. Entonces, ahí, ¿no? La ropa ligera. O sea, son precisiones de las que el médico no te las va a dar. Son el psicólogo, el psico-oncólogo es que tiene que tener todo ese manejo, ese manejo, ¿no? Sí, y me hace recordar una perlita nada más de la terapia de Simonton. Simonton, en su terapia, ¿te acuerdas tú de los ensueños dirigidos de Soil? Era una técnica, visualización, una técnica de visualización para el paciente. Hacía que el paciente, él dice, la visualización y la meditación, mira, en tantos años, más de 30 años creo, todavía no había mindfulness, creo, es importantísimo para el tratamiento en el cáncer. Entonces, a los pacientes que iban a recibir su quimioterapia, les decía algo bien interesante. Imagínate, el psicólogo lo iba a acompañar, pues, en el curso de la venoclisis, que le ponen todo el aparato, la vía. Imagínate que está entrando a tu organismo un ejército tremendo, poderosísimo, de sanadores. Es un ejército, si quieres, imagínate que son pequeñísimos como tanques o una caballería, pero que son una caballería tremenda que van a atacar a la célula cancerosa. Imagínate cómo está ingresando a tu cuerpo un tremendo ejército, y ese ejército está combatiendo tremendamente y está matando a todas las células que tienen el cáncer, que están deformadas. Esa visualización, en los estudios que tiene él, ayuda tremendamente a la respuesta de la quimioterapia. Porque eso que genera, esas drogas endógenas, los neurotransmisores, que predisponen el pensamiento, la emoción y el condicionante para que lo que tú estás asumiendo se dé. Sí, pues, sí. Entonces, en esa situación, la persona comienza a hacer un cambio y comienza a sentir, no el efecto secundario que lo puede decir, me va a dar náuseas, me va a caer el pelo, no, está funcionando y está actuando enérgicamente. Entonces, hay cosas que van excelentes desde la parte psicológica para el tratamiento y la recuperación. Entonces tenemos prevención, diagnóstico y también intervención. En la parte terminal. ¿Quién prepara al paciente para el buen morir? Ahí está. ¿Quién prepara a la familia para hacer el preduelo, el duelo y dejar partir? Ahí estamos. Hace ese... Qué bonito que me sacas la memoria, mira. Porque entonces, llegando a las intervenciones, ¿qué tipo de intervención?
Una de ellas, la que estaba diciendo, tratamiento coadyuvante, pero la intervención también es para ayudar cuando ya... También hay una cosa que es importante, mira, a ver, hay un momento, tú que también conoces esto, hay un momento, me decía un médico oncólogo, hay un momento que la carga tumoral, los millones y millones de células cancerosas, ya produce una carcinomatosis, creo, un estado donde ya casi no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces ya se entra en la fase terminal. Esa es intervención también, y ahí viene lo que tú hablas muy bien. El buen morir, el buen morir. Para Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler, la dama de los moribundos, un clásico. Yo cuando trabajaba en Padomi me compré el libro de los muertos, de los egipcios, creo, el libro también de la muerte de los tibetanos, me parece, el Tíbet, budismo. Y hicimos algo muy bonito ahí. Entonces ahí viene el otro trabajo ya, el dar paz, tranquilo. Elizabeth Kubler-Ross. El trabajar el perdón. Muchas veces no pueden partir por historias personales de años. Inconclusas. Sí. Hay Gestal, por ejemplo, mi querido Juan Watanabe, ¿no? Terminar esas gestales incompletas, ¿no? Y ayudar a que la persona descanse y se deje se perdone llevar, a sí mismo, que a veces es lo más complicado, ¿no? Perdonarse uno mismo, ¿no? Entonces esas situaciones inconclusas es el psicólogo, el psicooncólogo el que las va a ir trabajando, ¿no? El soporte familiar, porque a veces se generan hasta problemas socioeconómicos a partir de esto. El cáncer destruye a la familia. Claro. ¿Quién atiende al cuidador principal, ¿no? Yo cuando ¿Quién le da soporte? Ahí en Padomi yo hice un protocolo que después fue muy parecido a uno que ya existía en Estados Unidos, y a mí no creo que me lo hayan copiado, yo tampoco se lo copié a ellos, son las coincidencias de hacer trabajos del mismo tipo. Y entonces en ese protocolo yo decía, uno de los factores, identificar al miembro más débil del grupo familiar, para ver cómo lo quitamos un poco, le damos soporte, pero que su emocionalidad no perturbe el proceso de duelo o el proceso mismo del paciente terminal. O cómo lo empoderamos también. A veces es toda una terapia, entonces a veces es difícil, hay que ser muy estratega ahí, pero identificarlo. Y después lo que dices tú, lo puedes empoderar, ya con ciertas estrategias sí se pueden hacer. Pero después otra cosa. ¿Y quién es el miembro de la familia más fuerte? La bisagra sobre la que tú puedes trabajar, que es el que casi tiene el liderazgo en el grupo, ¿no? Para ver también en qué momento lo que tú dices se agota o no se agota. Cómo cuidarlo, claro. El cuidador hay estudios sobre el cuidador, hasta se psicotiza. El cuidador es lógico. Y hay momentos en que el cuidador va a terminar sintiendo que está peor que el paciente, por la sobrecarga. Entonces ahí también, ¿no? Aun cuando los demás sean mucho más débiles, pero empoderarlos para que asuman y sea una especie de equilibrio, o darle ciertos respiros al cuidador principal. Una rotación que a veces, yo no sé por qué, ya desde el punto de vista sistémico, el sistema elige el rol de cada uno. Y en las familias sanas, el más chistoso, el más borrachín, el más serio, el más ahorrador, el más emprendedor, el flojo. Pero hay un rol, a veces no es muy claro, a veces sí está bien claro. Bien definido. Entonces, pero también a veces se elige lo que tú dices, al cuidador que se va a quedar con el papá o la mamá, la abuelita, y a veces hay una sobrecarga en eso. Entonces, ¿qué ayuda podemos darle también para que no entre en una crisis y después comenzar a visualizar, yo lo hago así, el proceso de duelo? Ya terminó, se acabó, pero la labor del psicooncólogo para mí, en el Seguro Social ahí en Padomi, todos los meses se hacía, no sé si hasta ahora lo hacen, creo que sí o no,
no sé, una misa. Ya. Una misa a fin de mes y se reunía a todos los familiares de los que habían fallecido. Sí. Y a veces se exageraban un poco porque ponían una música esta de Juan José, uy Dios mío, amor, amor eterno. Hay que ser bien prudentes. Hay que ser muy hemos prudentes. Tenido una experiencia sí, hace decía, 2 ya semanas. No te pases, pues hace 2 semanas hemos tenido una experiencia con un grupo de familiares que han sufrido la pérdida de su hijo. Y en la experiencia habían personas que lo habían perdido hace 4 meses, pero como que han tenido herramientas para superar esa situación. Hay otros que han perdido 2 años y siguen llorando. Sí, pues. En el grupo teníamos eso, y había que dar soporte. Ah. Es que, ¿quién puede superar más fácil? El que tiene el apoyo, Sí, pues. el que sabe sublimar ese dolor en otras acciones. Y es coincidente, y acá entra lo que es la filantropía, lo que es el altruismo, ¿no? ¿Cómo sublimamos ese dolor? La compasión. ¿Cómo sublimamos? La señora decía, ¿no? Yo perdí a mi niña, pero ahora apoyo a otras mamás que están padeciendo con su niña, y entonces, y veo a mi Lucianita, decía, veo a mi Lucianita en cada niño que yo voy apoyando es que ¿Cómo llega eso, no? Eso. Como alguna persona puede llegar y evitar que caigan en un resentimiento, una rabia, un resentimiento contra el mundo, o sintiendo que ha sido culpa. Injusticia contra ellos. Sí. Entonces, sacarlo, evitar que puedan llegar a esa emoción de resentimiento contra el mundo, ¿no? O de autoculpabilidad. O a veces de autoculpable también. Porque definitivamente. ¿Por qué no hice tal cosa o tal otra cosa, no? ¿Sí? Porque el tema de, por ejemplo, perder a un hijo es doblemente doloroso. Es una partida que no se espera, ¿no? Lo normal, lo natural es que los hijos entierren a los padres, no que el padre entierra a su hijo. Entonces ahí hay situaciones, sí, pues. Justo esta jornada que se hizo en coordinación con otra institución que es IPOPS, con el cual sí tenemos el auspiciamos esa institución para un diplomado, trabajando así con pacientes en el apoyo psicológico. Nos encontramos con que había un grupo grande de pacientes que están sobreviviendo a esta situación de haber perdido a sus hijos, ¿no? Y hicimos la jornada, una experiencia que por primera vez lo hemos hecho, pero que realmente sentimos que vale la pena y que hay mucha necesidad, ¿no? Una palabrita dijiste tú, y es algo que creo que es muy importante hace un momento, tener, ¿cómo dijiste? Filantropía, el altruismo. No, aparte de eso, como manejo sutil, sensibilidad, ¿no? Tino, que se llama, tener el tino de no exagerar, de evitar los desbordes, pero de una manera adecuada, ¿no? Y a veces no es cuestión de hablar, a veces el paciente oncológico, neoplásico, no quiere que le den consejos ni que mira, que lo escuchen, sino que exactamente, eso es vital, ¿no? vital. Que lo escuchen y él soltarse, y a veces hasta no hablar de repente, si él no quiere. Claro. Pero tener la presencia física de la persona ahí, ¿no? Entonces ahí estamos. Te entiendo, es la palabra mágica. Exacto. Entiendo lo que estás pasando. O trato de entenderte, ¿no? Empatía. Definitivamente. Desarrollar una tremenda y no en los empatía. Zapatos del otro, en la piel del otro. En la piel, detrás de los ojos. Sí. Detrás de los ojos, detrás de los ojos, sí. En su manera de construir la realidad del mundo que tiene cada ser humano. Por ahí va. Qué bonito, qué bonito. Estamos llegando ya casi al final. Mis queridos amigos, muchas gracias por lo que me han escrito. Saludos a todos los que nos están siguiendo. Y ¿qué cosa hay por acá? Libertad Universal, Javier, estudiarlo. Bien, qué bonito. Entonces, mis queridos amigos, todas las preguntas que ustedes quieran, algunos temas más también, o si seguimos en oncología, escríbanme, me pueden escribir al correo, pongan Manuel Arámbulo, ya estoy viejo, ya me agarra el Google por todos lados ahí, en Face también, Manuel Arámbulo, ¿no? Ahí me pueden hacer. Pero Laurita, tú que tienes tanta experiencia y estás en esto también de ayuda, ¿te pueden llamar algunos pacientes, algunas personas? Sí. ¿A qué teléfono? A ver, diríjate acá.
fijo 997-03-1532. A ver, ¿otra vez? 997-03-1532. Ya está. En ese teléfono pueden encontrar... O al Face de la sociedad también. O al Face. ¿Cuál es el Face? Ay, bueno, no importa. Sociedad Peruana de Psico-Oncología. Sociedad Peruana de Psico-Oncología. Muy bien, entonces pueden llamarla a la doctora, pueden pedirle sus consejos, su intervención como psico-oncóloga también. Para desarrollar campañas también. Para desarrollar campañas. Ajá, magnífico. Yo creo que eso de los colegios me está abriendo un poco el chip para pensar en los padres de familia y llegar un poco más allá. Por ejemplo, ¿cuánto se podría evitar en un abuelo o en una abuela? Y que no tienen neoplasia, pero que comienzan a pensar en una vida saludable, ¿no? Y ni hablar, por supuesto que sí, en un adolescente de cuarto, de quinto de secundaria, para que comience a fortalecer, y si no lo tiene, a incorporar estilos de vida saludables psicológicos, no solamente lo que come. Por supuesto que sí. Hay una salud comer saludablemente es y hay una salud emocional y que hay mucho que cuidar, muchísimo que cuidar. ¿Y sabes qué pienso yo? Cómo organizar la vida de tal manera que puedas tener habilidad para manejar situaciones de gran estrés, poco estrés también, pero y las de gran estrés, la demanda, las exigencias de la vida. En los trabajos, que todo lo quieren para ayer. Exacto, en los trabajos, en la vida de la familia, que la familia sea un oasis, que sea un lugar. Hay un trabajo muy interesante en la conferencia que les voy a dar, van a ver todo lo que tengo ahí sobre cáncer. El hogar es uno de los puntos cruciales para desarrollar estrés crónico. Sí. Entonces, tener una vida saludable en el hogar, en la familia, es importantísimo. Que cuando se llegue, no llegue ni el esposo ni la esposa a recibir las quejas de que si hizo malas cosas y que solamente se llegan como un policía a ver qué cosa está mal, sino amor, cariño y comprensión, lo que tú decías, compasión, y tener una visión optimista de la vida, enseñar optimismo y que sean alegres. Yo creo que una de las peores cosas que puede tener un ser humano es dejar que le roben su alegría. No permitan que nadie le robe su alegría. Aprendan a ser alegres. Y un buen fin de semana, y tengamos un buen 28 de julio, todavía tenemos el próximo jueves, creo, para estar por acá. Laurita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias amable. A ti, ha sido un gusto compartir. Y bueno, nos vemos en la incorporación de la sociedad. Muy bien, todo ese trabajo que está pendiente. Muchas gracias. Sí, mi querido Daniel, muchísimas gracias. Señores, hasta el próximo jueves, 9:30 de la noche, aquí en Miraflores TV Digital, a través de Realidades. Buenas noches. Buenas noches. Nuestra historia no es de ahora. Ese corazón lo conoces desde hace mucho. ¿Recuerdas cuando prendías tu radio y estabas listo para sintonizar la mejor música en toda Lima? Y los comentarios del día a día que marcaron una época de oro en las comunicaciones. Eslogans como Miraflores te quiere, tu radio, cada día mejor, sonido clarito en tu radio, la esquina de la alegría y ahora una mirada diferente. No hemos cambiado, seguimos siendo ese recuerdo que está presente en tu corazón. Fundada en 1935, ahora en todas tus redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores. Miraflores TV Digital cambia su propuesta cotidiana, porque todos nosotros debemos ser escuchados. Ampliando nuestros contenidos en vivo y el desarrollo de la actualidad cultural, política, social, científica y deportiva. Lo que pasa en Perú, en Sudamérica y el mundo que nos rodea. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores.